Saludos cordiales, bendiciones para todos. Este es su canal Vida y Biblia, un canal donde trataremos temas bíblicos y temas relacionados con la vida cotidiana. Sean ustedes bienvenidos. Vamos a iniciar leyendo 1 Samuel 16 del 5 al 7. Dice así la palabra del Señor. Y él dijo: Paz. He venido para ofrecer sacrificio a Jehová. Purificaos vosotros y venid conmigo al sacrificio. Después purificó a Isaí con sus hijos y los invitó al sacrificio. Y sucedió que cuando ellos llegaron, vio a Eliab. Y se dijo: Ciertamente su ungido está delante de Jehová. Pero Jehová dijo a Samuel: No mires su apariencia ni su estatura, porque lo he rechazado. Porque yo no miro como mira el hombre. El hombre mira la apariencia externa, pero Jehová mira el corazón. Varios pensamientos surgen a raíz de este pasaje bíblico sobre el tema del llamado ministerial. Uno de los objetivos de este corto mensaje es demostrar que verdaderamente Dios es el que llama al ser humano a su servicio. En caso particular, me refiero, casos particulares como es el pastorado. Es Dios quien llama, es Dios quien levanta, es Dios quien escoge, y Dios preserva a estos hombres. Otro aspecto para analizar que debemos de tener cuenta pensando en este pasaje, en lo que vamos a hablar, es darnos cuenta que todos somos pecadores, que aún los siervos de Dios pueden caer en pecado. Pero poderoso es Dios para restaurar y levantar de nuevo a esa persona. Como decía anteriormente, hay varios pensamientos que surgen sobre el tema del llamado ministerial, relacionado al pasaje que leímos inicialmente. Dios llamó a un joven pastor de ovejas y lo convirtió en rey. El Señor Jesucristo llamó a un hombre que, de forma religiosa y legalista, perseguía a los cristianos y consentía su lapidación o su encarcelamiento. En esta oportunidad, para acompañar este mensaje, quisiera centrarme en la historia de David, en el rey David. David fue escogido por Dios. Cometió una serie de pecados, algunos de ellos bastante fuertes. Todos somos pecadores, David ciertamente lo fue. David en una ocasión se refugió en la tierra de los filisteos, demostrando con esto que no confiaba plenamente en Dios y sus promesas. Estando allí, en la tierra de los filisteos, la palabra dice que David asolaba regiones a nombre de ellos. Asolar es devastar, y lo hacía a nombre de los filisteos. Pero recordemos que los filisteos eran los peores enemigos de Israel. David se fue a vivir a tierra filistea, se alió con ellos y peleaba y guerreaba y asolaba a nombre de ellos. Posteriormente vemos a David forzando a una mujer a tener relaciones sexuales con ella. Adulteró con ella, pero como si fuera poco, mandó a asesinar, siendo el autor intelectual de la muerte del esposo de Betsabé, la mujer con la que él se acostó. Él se llamaba Urías. Cuando ocurrió la muerte de Urías, también con él murieron otros soldados guerreros, muy buenos guerreros del ejército de Israel. Todo con el fin de acabar con la vida de este hombre, de este varón. Luego, pasado el tiempo, David realizó un censo. Un censo que por el contexto vemos que principalmente lo hizo por orgullo. Quisiera aquí detenerme un poco para hacer un par de preguntas. ¿David era conocedor de la ley cuando inició su reinado? ¿Conocedor de la palabra de Dios? Ciertamente lo era, pero no profundamente. Eso lo demostró él cuando intentó traer nuevamente el arca del pacto a Jerusalén. Lo hizo a su manera, a su forma, y causó, por así decirlo, una tragedia. Murió Usa. No lo hizo como Dios había determinado que se hiciera según la ley. La segunda pregunta es, ¿en algún momento David actuó como un no creyente? La respuesta es sí, y de hecho lo hizo en varias oportunidades, como hemos visto.
Si David viviera en esta época que nosotros estamos viviendo ahora, nosotros mismos los creyentes en Cristo, ya lo habríamos desechado, macartizado, despreciado, cancelado y condenado a David, por lo que hemos visto. ¿Lo merecía él? La verdad, podríamos decir que sí, humanamente sí. La respuesta es sí, y de hecho, David sufrió graves y dolorosas consecuencias por sus pecados y sus errores. Sin embargo, en esta oportunidad, permitámonos ver claramente la diferencia que hay entre Dios y nosotros los seres humanos, los hombres, aun siendo creyentes. Especialmente al momento de juzgar una circunstancia, un hecho o a una persona, sea esta creyente o no. Solo Dios conoce el corazón del ser humano, de la persona. Solo Él conoce la verdadera intención, motivación, razón y circunstancias por las cuales nosotros en algún momento determinado fallamos o cometemos un pecado. Viendo la vida de David, nos damos cuenta que el llamado al servicio a Dios, es un acto que proviene del mismo corazón de Dios. Es un acto que proviene de la voluntad y gracia de Dios. No proviene de lo que ve el hombre, proviene de Dios quien mira el corazón. Nadie puede 100% garantizar un llamamiento específico a un servicio específico a algún creyente. Esto lo define y lo determina solamente el Señor nuestro Dios. Estoy hablando de llamados específicos y no llamados generales, porque nuestro llamado general como creyentes es predicar el Evangelio a toda criatura. Ese es un llamado general. Pero llamado específico al servicio pastoral es eso, es específico, no es para todos. En este caso en particular con David, vemos ciertamente que él fue escogido y llamado por Dios, a pesar de sus pecados y errores, a pesar de sus equivocaciones. Él nunca perdió su llamado, tampoco su reinado, mucho menos su ministerio. Y en ninguna forma Dios le quitó sus promesas. Tampoco, y voy a decir algo que pueda ser llamativo, tampoco perdió su salvación. Lo hizo Dios porque vio en David a un hombre conforme a su corazón. Vio en David un hombre con un corazón arrepentido, que lo amaba y que le servía de todo corazón. Vio un hombre que puso por encima de su propio reinado, de su propia dignidad, a Dios como Rey Supremo y gobernante de todo Israel. David ante Dios se confesaba como siervo, como su esclavo, aún teniendo la dignidad de rey. En general podemos decir que un creyente que cometa eventualmente un pecado o que caiga en pecado, eso no lo descarta de forma definitiva para ejercer un ministerio. Hay excepciones que aplican al llamado o ministerio pastoral. De nuevo, solo Dios puede determinar, o Él determina a quien llama para un servicio específico. Él transformará la vida de ese individuo o la vida de ese creyente para que cumpla con los estándares y requisitos que Él mismo, Dios, ha determinado o establecido. También podemos decir que el que un creyente cometa un error o un pecado de forma eventual no significa de facto que no viva la palabra de Dios. En este punto debemos diferenciar claramente de aquellos que eventualmente pecan sobre aquellos que tienen una vida controlada y determinada por el pecado, una vida de pecado. Solo Dios es juez, por lo tanto nosotros no hemos sido llamados para condenar a nadie. Cuando una persona, un creyente, peca, cae en pecado, o eventualmente no aplica los principios, las ordenanzas y mandatos de la palabra de Dios, no debiéramos nosotros condenarlo, pero sí llamarlo al orden. Nuestra fe está determinada en la palabra de Dios. Si creemos que la palabra de Dios libera, santifica, transforma, ayuda a convencer de pecado y en ella encontramos el sustento para la vida eterna, podemos creer que cualquier persona puede ser influenciada positivamente por su poder, sea la persona que sea, así haya caído en pecado o su vida no sea consistente o conforme a la palabra de Dios. Tal y cual,
como ocurrió con David cada vez que pecó o cayó en un error. Un buen ejemplo de David fue que él nunca culpó a nadie de sus errores, mucho menos de sus pecados. Los confesó como propios en genuino y verdadero arrepentimiento. La vida y experiencia de David frente al pecado no es una licencia para nosotros pecar, pero sí para demostrarnos que el genuino y verdadero arrepentimiento ante Dios puede restaurar nuestras vidas y nuestros ministerios. Pero hay algo que tenemos que tener en cuenta y muy en cuenta. Las consecuencias de los pecados pueden ser fatales, al menos dolorosas. Dios siempre provee los medios de gracia para que el arrepentimiento genuino y la restauración de sus hijos se lleve a cabo. Para resumir y concluir, el llamado ministerial depende única y exclusivamente de Dios. El sustento de esa persona que sea llamada al servicio de Dios depende únicamente de Dios. Si esa persona cae en pecado, poderoso es Dios para levantarle y restaurarle, si en él encuentra un corazón verdaderamente arrepentido. Cualquier creyente puede ser llamado a un ministerio o un servicio. Tenemos llamados específicos, pero también tenemos llamados generales. Si pecamos, podemos ser separados momentáneamente de ese servicio, porque el pecado hace separación entre Dios y el hombre. Pero poderoso es Dios, de nuevo, misericordioso, abundante en gracia y en poder, para que si ve en nosotros un verdadero corazón arrepentido, nos pueda levantar y restaurar y usar. Nosotros bajo ningún punto de vista podemos despreciar a un hombre que peca, ni mucho menos condenarle. Debemos ayudarle y restaurarle en amor según el consejo divino. Si somos verdaderamente hijos de Dios, nacidos de nuevo, tengamos la seguridad que así es y que así será. Pero, y para terminar, debemos tener en cuenta que la gracia y misericordia y el perdón de Dios no son licencias abiertas, disponibles para nosotros pecar deliberadamente o permanentemente.